Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo episodio del Opinión RCN. Son las 5:33 de la tarde, como siempre, muy cumplidos en esta cita de lunes a jueves. Las masacres del fin de semana, con toda la razón, tienen indignado a Colombia. Para algunos observadores, el país retrocedió por lo menos 20 años en materia de seguridad y protección de los derechos humanos. Para otros, entre ellos el gobierno, la verdad es que las masacres nunca habían cesado, pero claro, recrudecieron este fin de semana y eso tiene por qué preocuparnos a todos. Políticos y analistas han hablado durante todo el día tratando de explicar qué es lo que está ocurriendo y dan por hechos dos cosas: la incapacidad del Estado para asumir el control integral de las regiones antes dominadas por las FARC y el auge del narcotráfico, que entre otras cosas genera ese vacío de poder en esas regiones. Eh, y lo segundo es el hecho de que por diferentes razones, lo acordado con las FARC en el proceso de paz, algunos fallos de los altos tribunales de justicia hacen que haya sido casi imposible hacer una erradicación muy fuerte de los cultivos ilícitos en Colombia, y eso hace que esos grupos, uno, se disputen el territorio, dos, tengan muchísimo dinero y muchísimos recursos para asumir el, la guerra que significa tratar de controlar el territorio en zonas muy amplias del país donde los cultivos ilícitos han crecido de una manera desbordada, y además donde, mientras a ellos les sobra la plata, el espacio y el recurso, pues al gobierno no le sobra ninguna de esas cosas, y mucho menos en esta época donde, para colmo de males, pues tiene que dedicarse a mirar cómo hace para combatir el coronavirus, para evitar que la gente se muera o de enfermedad o de hambre, y pues las cosas no son fáciles. Y eso, por supuesto, lo aprovechan los delincuentes. Pero una de las cosas que dicen es: no hay presencia del Estado. Y no vamos a hablar del Estado militar, de las tropas, de la policía. No, yo quiero, eh, y conseguir la aliada para eso, perfecta para eso, es hablar de otras cosas, de la presencia institucional, de la educación, de la salud, de esa otra parte que hoy, no sé, le están reclamando al gobierno, le están reclamando al Estado, porque dicen es la causa de todos los males. Ella es Nancy Patricia Gutiérrez, es la consejera para los derechos humanos, y tiene un plus, además de ser la consejera, es que fue ministra del Interior, es que ha sido política, ha ido a las zonas, conoce las regiones. Entonces creo que ella nos puede ayudar en esta conversación a entender, uno, qué es lo que está pasando, y dos, a que le echemos una mirada a esa otra cosa que está haciendo el Estado y que es invisible, porque lo que pareciera querer la gente en primera instancia es derrótenlos y después miramos los temas. Doctora Nancy, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Un saludo para usted y para todos quienes lo siguen a través de las redes sociales. Doctora Nancy, desde su experiencia, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, usted ha hecho un resumen de todas las circunstancias que se han alineado para tener estas olas de violencia, y fijémonos que no es algo aislado. Lamentablemente, la violación de derechos humanos se da, por ejemplo, en el tema de la persecución a los líderes sociales, líderes comunales, justamente en los mismos territorios. Ahora, con esta situación de estos homicidios colectivos también en los mismos territorios, hay violación cuando se está atentando contra el medio ambiente en los mismos territorios. Y es, si uno toma el mapa de Colombia, encuentra que es un corredor que casi hace una C. Va desde el norte de Santander, en límites con Venezuela, y coge hacia el Bajo Cauca, es decir, el sur de Córdoba, el norte de Antioquia, para salir al Golfo de Morrosquillo, y luego toda la costa pacífica, lo que es Chocó,
el pedacito del Valle del Cauca, Nariño, el Cauca, pasa al Putumayo y algo similar ocurre también con Arauca. Es decir, es aquella zona que ha sido identificada por los organismos de seguridad, por las fuerzas militares, como las zonas en donde confluyen los cultivos ilícitos, los laboratorios para la producción de coca y toda todo lo que se genera alrededor de las economías ilícitas y que también coincide con territorios de explotación ilegal de minerales. Lamentablemente, un corredor en donde hay presencia de grupos armados organizados, de grupos delincuenciales que se pelean por el control de la producción de la coca, por su transporte y por su comercialización, y lo mismo pasa con la explotación ilegal de minerales y la afectada es la población. Uno podría aceptar, doctora Nancy Patricia, que le ha costado mucho trabajo al Estado asumir el control de esos territorios. Es que son territorios realmente donde el desarrollo es totalmente diferente a lo que vemos en las grandes ciudades y a lo que normalmente las personas que viven en las ciudades no alcanzan ni siquiera a imaginarlo. Yo he tenido la oportunidad de recorrer, como ministra del Interior, recorrí todo el país, los 32 departamentos, y soy una persona de provincia y entiendo las dinámicas sociales, efectivamente, pero hay unos territorios en donde la misma geografía es bastante compleja. Si uno precisamente ayer que íbamos, el sábado que íbamos con el presidente volando de Cali hacia Samaniego y luego de Samaniego a Pasto, atravesar las cordilleras pues nada, no es nada fácil, son montañas de unas elevadas alturas y con unos accidentes topográficos bastante complejos y obviamente llegar allí, por ejemplo, con las propias fuerzas militares es bastante difícil. Adicionalmente, en el caso del Chocó, donde las vías son principalmente ríos que no son navegables, pero que los delincuentes encuentran la forma de pasar de un río a otro para alcanzar la costa pacífica y empezar el tráfico hacia la exportación de la droga, pues definitivamente requiere de unas estructuras económicas muy fuertes. Entonces, el Estado hace grandes esfuerzos, indiscutiblemente. Ustedes oyen permanentemente al ministro de Defensa, a los altos mandos militares, al director general de la policía, reforzando la presencia de las fuerzas en esta zona. Y de otro lado, también el gobierno tiene una fuerza grande en lo social. Precisamente el sábado el presidente convocó al equipo de defensa, pero también al equipo social. Estábamos el alto comisionado para la paz, el consejero presidencial de Juventudes, estaba la unidad de víctimas, el departamento de prosperidad social, los delegados de la Consejería para la Estabilización, la Consejería de Derechos Humanos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es un equipo también muy grande que tiene una presencia a través de la oferta institucional para trabajar de la mano con gobernadores y alcaldes. Pero ¿qué tan eficiente puede ser ese grupo, ese equipo tan grande del tema social, si no puede acceder a la zona? Porque usted nos está contando que es difícil para el ejército. Gente entrenada con la logística, los aparatos para hacer. Pues pedirle que llegue allá los médicos, los profesores, debe ser mucho más complicado, ¿no? Es bastante difícil, por eso siempre que desde el punto de vista de los derechos humanos, cuando vamos a analizar la necesidad de poder llevar la garantía de los derechos humanos al territorio, el llamado inicial es a los alcaldes, que son los primeros respondientes como presencia del Estado, y las dinámicas municipales se fortalecen muchísimo de las propias comunidades. Ricardo, yo fui alcaldesa hace muchos años de un municipio categoría sexta y por eso la experiencia me permite decir que los alcaldes juegan un papel fundamental de la mano con las comunidades organizadas cuando hay una cultura de legalidad, una cultura de respeto a los derechos de los otros, cuando la propia comunidad repele a los bandidos, a los delincuentes y hay de verdad una comunidad estrecha
entre la gente, las autoridades municipales y obviamente la presencia del gobierno departamental y nacional juega un factor importante. Pero hemos tenido que aprender en Colombia desde un Estado fuerte en lo nacional y un Estado débil en lo regional. Las cosas han venido cambiando, pero indiscutiblemente cuando yo oigo a los alcaldes, el domingo estuvimos al final de la jornada con el presidente, el gobernador del Valle, del gobernador de Nariño, perdón, y los alcaldes de la zona pacífica, de la costa pacífica nariñense y de la parte de la cordillera que está tan afectada por este problema de la disputa territorial de las economías ilícitas. Y veía yo a esos alcaldes y los consideraba en medio de estas dificultades de la geografía como la describo. Ahora les muestro una foto, vamos a ver si la puedo mostrar aquí a través de la pantalla de lo que son estos cañones, estos ríos, que es una riqueza natural infinita y que deberíamos estar aprovechando en Colombia para traer el turismo ecológico a nuestro país, pero que lamentablemente perdón lo digo, por la maldita coca, nos vemos afectados y la población ve la violación de sus derechos humanos. Esto, lamentablemente, como digo, pues hace parte de un desarrollo que se quedó estancado en algunas zonas del país y que, entre otras, por ejemplo, abrir una vía en las zonas más altas o en las zonas donde hay tanto río, donde hay tantas inundaciones, no es nada fácil y por el contrario deberían ser zonas de conservación, garantizando obviamente los derechos de los colonos que están allí, pero en alguna oportunidad a comienzos del año pasado volamos con el presidente también al Chocó en medio de unas inundaciones porque se desbordaron los ríos y realmente que como colombiana yo sentía mucho dolor de ver porque íbamos en helicóptero las explotaciones ilegales de oro o pues de otros recursos en los bosques y en la selva del Chocó. Eso es muy triste, pero es la realidad. Hay una cultura de la ilegalidad que se ha venido asentando en esos territorios. Yo sé que la pregunta puede sonar de perogrullo, pero ¿por qué a los narcos, a los guerrilleros que son los que explotan esa minería ilegal, para ellos no hay problema? Ellos llegan, explotan, montan sus negocios, sale la coca, entran los dólares y las armas. ¿Por qué ellos pueden hacer eso y el Estado le cuesta tanto trabajo? Porque mire, Ricardo, también el fenómeno de la delincuencia ha venido cambiando en Colombia. Hace unos años se identificaba claramente, por ejemplo, en la época de Pablo Escobar, se sabía que el enemigo y la cabeza del narcotráfico era este señor, o el cartel de Cali, identificados con nombres propios. Hoy en día se atomizaron estos sectores y son muchos los cabecillas, las fuerzas militares y la policía se orientan a dar con el paradero de las cabecillas que están identificadas además y terminan o en la cárcel o terminan muertos en algún operativo y rápidamente surgen otras cabecillas porque ha sido una explosión de grupos delincuenciales. Hay grupos delictivos organizados, grupos armados organizados que están identificados, que son cerca de 6 o 7, como por ejemplo el ELN, los residuales de las FARC, los narcotraficantes que se identifican como los gaitanistas, pero también alrededor de eso hay una serie de organizaciones menores que están específicamente en el microtráfico o que hacen parte de la cadena de la economía ilícita, que por ejemplo son los que usan y utilizan a los menores de edad para que sirvan de correos humanos, para que presten sus redes sociales, para que guarden dineros, para que lleven la contabilidad, muchas veces hasta para que manejen computadores. Entonces, lamentablemente, las cosas han venido, la forma de delincuencia ha venido transformándose y este es el problema que hoy principalmente tienen las autoridades. Ahora, nosotros recalcamos mucho desde la Consejería Presidencial de Derechos Humanos la necesidad de la colaboración de la gente, porque cuando la propia comunidad señala a los responsables y a los delincuentes, facilita la tarea de las autoridades. En estos días precisamente se ha insistido mucho en los diferentes espacios de revisión de los temas de seguridad, de los temas de derechos humanos,
la necesidad de fortalecer, por ejemplo, a la Fiscalía General de la Nación, de fortalecer a los jueces para que la justicia tenga una presencia permanente y también a otros recursos de policía judicial, como por ejemplo la inteligencia, que debe buscar al interior de las propias comunidades a estos delincuentes para poderlos llevar a la cárcel. Digamos que esa es parte del diagnóstico y eso es lo que se dice acá, que hay unas masacres y se conmueve el país, pero nunca pasa, nunca llega la fiscalía, nunca hay comandos suficientes de policía. ¿Por qué? ¿Cómo explicar eso? La gente ya no entiende. La gente pide justicia, la gente pide que no haya impunidad, que no haya impunidad. Justamente también una gran reflexión de país, de nación, es cuando la justicia logra operar con toda su mano dura, se generan unos precedentes ante la sociedad que hace que esos fenómenos no se repitan. Cuando lamentablemente no se aplica la justicia, cuando hay impunidad, se vuelve al ciclo y lamentablemente en eso estamos. Ahora, el poder económico de estas economías ilícitas terminan dañando todo, dañando la paz de unas comunidades indígenas, de unas poblaciones afro que podrían, insisto, estar disfrutando de la belleza de la naturaleza, pero se ven en medio de los enfrentamientos que generan estos grupos, porque en los territorios, y más por ejemplo en el caso de Nariño, veíamos con claridad siendo la zona desde corredor obligado para el tráfico de drogas, porque desde los sitios altos en donde están los cultivos ilícitos, en donde tratan de instalar los laboratorios y luego sacar el producto para llevarlo hasta la costa pacífica, pues hay una serie de organizaciones delincuenciales alrededor de ellos que se pelean por las mayores utilidades, por mandar en el territorio, y ahí es donde ellos son los que violan los derechos humanos de la población que se ve sometida a estos enfrentamientos. Esta mañana un congresista del Putumayo, el doctor Carlos Ardila, decía, cuando le preguntaban sobre por qué no fumigaban de una buena vez todos esos cultivos ilícitos que crecieron tanto en los últimos años, decía que ya no tiene sentido y eso coincide con lo que usted nos está explicando. Antes eran 30 hectáreas sembradas, ahora es 1 o 2 hectáreas y lejos de otras 2 hectáreas, 1 hectárea, eso se volvió imposible, más las decisiones de la Corte que hacen que sea muy difícil hacerlo a mano, ¿no? O sea, Sí, el diseño institucional exige unos requisitos varios para efectos de la fumigación y lamentablemente estos bandidos vienen utilizando y usando a los territorios de los indígenas y de las comunidades afrocolombianas que tienen esa conexión especial con su tierra, con el territorio, como dicen ellos, la madre tierra. Utilizan estos sectores para llegar con los cultivos ilícitos. Por eso es que en algunas partes vemos que hay tanta violencia contra los indígenas, porque cuando tratan de defender su territorio, los bandidos llegan a sacarlos a la fuerza para usarlos, porque en razón a la autonomía territorial, pues la llegada de la fuerza pública o las fumigaciones o la erradicación en estos sitios se hace más difícil. el, No es que no haya unos programas determinados, es que definitivamente la estructura institucional ha hecho muy difícil la erradicación de los cultivos. importante recordarle a la audiencia, la Corte Constitucional prohibió fumigar en resguardos indígenas y territorios de comunidades afro. Eso lo aprovechan los narcotraficantes, para ellos pues, no tiene sentido lo que diga la Corte Constitucional ni nada de eso. Ellos simplemente aprovechan eso para meterse allá a hacer cultivos, montar los negocios que están a salvo, ya no los pueden fumigar. Cuando, Además cuando si las miramos, por comunidades ejemplo, indígenas intentan defenderse, vienen las masacres. así es. Además, si miramos, por ejemplo, el tema del reclutamiento, el uso y la utilización de niñas, niños y adolescentes. Un programa que construimos desde la Consejería Presidencial para Derechos Humanos. Lanzamos hace un mes con el presidente, la primera dama, 22 entidades de orden nacional que cooperamos y entre todas nos alineamos para poder tener esa presencia
a fortalecer los entornos de los menores de edad en los territorios, obviamente contando con alcaldes y gobernadores, con la fuerza pública. Es realmente un programa muy lindo porque es todo un ejército de gente trabajando en lo social para proteger a las niñas y niños. Pero ¿cuál es la realidad justamente? Y es que se ven amenazados, por ejemplo, los indígenas son los que más sufren con el fenómeno del reclutamiento. Los bandidos se llevan a los menores de edad a las malas para que sean parte de las organizaciones. Y en las poblaciones urbanas lo que buscan es comprarlos con regalos, con armas, con promesas para que sean colaboradores de estos grupos. Y ahí es el riesgo grande que tienen nuestros menores de edad. Sí, Lorena, el jueves hicimos un programa sobre eso y Lorena, una niña que fuese reclutada a la fuerza a los 10 años, hoy tiene 22, nos contaba eso que usted estaba escribiendo. Se lo llevan a la brava, a unos a la brava y a otros engañados porque van a ganar plata, porque las chicas les van a poner más cuidado si están uniformados y tal, y termina utilizando a los niños para para cometer esos delitos. Y ahí los padres no juegan un papel, ahí Claro, claro que sí. los alcaldes no ayudan. Por eso es que digo que estas tareas de protección de los derechos humanos y de garantías para los derechos humanos de toda la población, esto no es una tarea solamente del presidente de la República o de un gobernador, no, esto es una tarea de nación. Yo siempre hago un llamado, inclusive a la gente que vive en Bogotá, en Cali, en Medellín, en donde también hay violación de derechos humanos, en donde también se usa y utiliza a los menores de edad, en donde también hay microtráfico que le rompe la vida y el futuro a los menores de edad, que daña los entornos familiares, pero eso es una tarea de nación. Ahora, lo que debemos saber como colombianos que somos todos es que el problema grande es que hay una cantidad de dinero que proviene de las economías ilícitas que son suficientes para comprar armas, para cegarle la vida a personas inocentes, que hay dinero suficiente para transportar los productos con los que se elaboran, con los que se saca la pasta, la coca, o el transporte para sacarla, o los submarinos. Hoy precisamente oí que la policía dio un golpe importante ayer en Tumaco, pero esto es una tarea que nos corresponde a todos. Y realmente la gente de los sectores más apartados requiere la presencia institucional para que tengan la convicción de poder hacer las denuncias y para que la justicia pueda operar. ¿Cómo se explica, doctora Nancy Patricia, que los indígenas dicen, nosotros cuidamos nuestro territorio, nuestro resguardo? Y cuando llega el ejército a ayudarlos, lo expulsan, lo sacan a la brava. Pero cuando empiezan las masacres, reclaman que no hay presencia del ejército. Desde su despacho se puede hacer algo para que se dejen cuidar. A ver, nosotros estamos justamente en un ejercicio de un plan especial de derechos humanos para la protección de las comunidades étnicas. Ay, porque los casos que se han vivido tanto con pueblos indígenas como con las comunidades negras y afrocolombianas son realmente conmovedoras. Cuando uno llega al territorio y encuentra, además porque la gente cuenta los casos, muestran fotos, describen lo que ha pasado, eso arruga el alma realmente. Pero hay una falta de confianza en la institucionalidad. Tristemente, durante muchos años, Colombia ha perdido ese respeto por las instituciones y por la autoridad. Cuando el presidente Duque habla del principio de legalidad, no es solamente que sea aplicar la seguridad, sino es que es el respeto por las autoridades, el respeto por un alcalde, el respeto por un gobernador, el respeto por la otra persona. Nuestra gran tarea en la Consejería de Derechos Humanos justamente es hacer ver el lado positivo de los derechos humanos. Los derechos humanos no solamente tienen que ver con un homicidio colectivo o con un homicidio de un líder social, no. Los derechos humanos deben generar una cultura de respeto. Todos tenemos derechos,
pero también todos tenemos el deber de respetar los derechos de los otros. Pero cuando esa cultura no existe, no hay valores, pues lamentablemente los grupos delincuenciales penetran la población. Ahora, qué es en estos días que pensé que usted era la persona para hablar del tema de los niños, me hablaron de una campaña, de algo que se llama Súmate por mí. ¿Es esa campaña de la que usted nos está hablando ahora? Sí, exactamente. Es Súmate por mí, es todo un programa que desarrollamos en los meses anteriores para unir, para convocar a todas las entidades públicas, para pedirle a la comunidad internacional que acompañemos a las familias en los territorios de mayor riesgo. Efectivamente, cuando llegamos a la Consejería Presidencial hace unos meses, 5 meses, encontramos un diagnóstico de unos territorios que con unas ecuaciones definidas matemáticamente se encontraban cuáles eran aquellos territorios de mayor riesgo. Pero lo cruzamos además con el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que funciona muy bien y anticipa aquellos sitios donde tienen riesgo los menores, y se identificaron 200 territorios en todo Colombia. Esto es bastante difícil, llegar a esos 200 territorios, porque no son 200 barrios en las ciudades más grandes, son 200 veredas en estas zonas de tan difícil acceso, justamente en la sede de la cual hablo sobre el mapa de Colombia, en donde hay cultivos ilícitos, en donde hay grupos armados, en donde hay microtráfico, pero allá tenemos que llegar todos con los profesores, que juegan un papel muy importante, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con los programas de las alcaldías, a generarle a las familias un entorno de afecto y un entorno de fuerza que les permita proteger a los menores de edad. Aquellos sitios en donde definitivamente los menores de edad corren riesgo, pues habrá que sacarlos y llevarlos a una entidad o a una institución donde se les pueda ofrecer educación y se les pueda salvar del peligro que están corriendo temporalmente. ¿Qué son las zonas futuro? Eso tiene también una relación con lo que está, con esa C que usted nos dibujó. Mire, Ricardo, realmente el gobierno del presidente Duque no hemos descansado, no hemos descansado de tener una presencia permanente en el territorio, pero la problemática de Pero verdad ¿por qué es no muy se nota? compleja, ¿Por muy qué compleja. por qué no se nota? ¿Por qué la gente tiene esa sensación? Es que lo de este fin de semana fue dramático, porque Sí, a la gente le dolió el muerto, sí, por supuesto, pero cuando uno oye lo que lo que la gente cree que hay detrás, es esa sensación de que el Estado no funciona, que allá eso es tierra de nadie y que no está haciendo presencia al Estado. Y usted nos dice, no, sí, mire, aquí está el tema de Súmate por mí para el reclutamiento de los niños. Nos va a hablar de las zonas futuro. Me dijeron que usted maneja un plan especial para el Pacífico. ¿Por qué no se nota? pues mire que las zonas futuro salen de un programa que se aprobó el año pasado en el Congreso de la República, lo lideró el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, y a mí como ministra del Interior me tocó defenderlo en el Congreso, y es la ubicación de unas zonas estratégicas de interés especial, precisamente para sacar de allí a las economías ilícitas. Combina la presencia de la fuerza pública con la presencia social. Este trabajo se hizo de identificar también unas zonas que están precisamente en el Catatumbo, están en el Bajo Cauca antioqueño, en el Pacífico nariñense, en el Putumayo, en el Meta, y están identificadas estas zonas en Arauca, pero a nivel microfocalizadas a nivel de veredas, están identificadas. Y allá estamos haciendo labor, justamente se han entregado inversiones pequeñas, porque son obras pequeñas para la comunidad, obras que traen bienestar para su gente, bienestar para las comunidades. Y este es un trabajo que realmente exige mucha presencia territorial. Lamentablemente ahora este año por el tema del COVID ha sido difícil llegar hasta allá, pero el programa continúa. Hay algo muy, muy bonito, por ejemplo, para el Chocó, lo que yo le decía, el Chocó no tiene, o la zona pacífica nariñense,
no tiene vías porque las vías son los ríos. Entonces, en atención a la salud, que fue una de las grandes quejas de la comunidad, allá se compraron 2 botes que están al servicio de la gente para la prestación del servicio de salud. El año pasado, con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, se hizo un recorrido por el Chocó, por el río Atrato, llevando presencia durante un mes a las diferentes comunidades con toda una actividad social de un mes, y obviamente encontramos comunidades en unas circunstancias de pobreza y de abandono muy grandes. Los esfuerzos que se hacen a nivel gubernamental son todos, la presencia permanente existe y obviamente la problemática de Colombia pues es muy grande, pero no hay que por eso ni aburrirse ni perder la esperanza, sino seguir trabajando. Me llamó mucho la atención, como llevamos una semana en esas. Hace una semana, hoy hace 8 días que era Nariño el tema. Y oía yo al gobernador de Nariño decir, es que no tenemos vías, es que no tenemos hospitales, es que a propósito de lo que había pasado con algunos muertos. Y hoy, cuando volvió a hablar 8 días después, le parecía que el gran logro que había hecho era que le construyeran una cancha de fútbol. Digo yo, pero ¿cómo? Yo sé, nosotros desde Bogotá nos cuesta trabajo entender cómo en la reunión para discutir sobre una masacre terminan hablando de una cancha de fútbol o de unas carreteras que le pregunto, ¿a quién no le conviene que se hagan esas carreteras? Porque no las hacen, no las dejan hacer. Pues mire que precisamente el sábado que estuvimos en las reuniones, por ejemplo, el sábado en la mañana estuvimos con el presidente y con todo el equipo de gobierno que le digo los dos frentes, el tema de la fuerza pública y el tema social, el equipo social del gobierno. Estuvimos en Agua Blanca, en Cali, allá en Llano Verde, donde ocurrieron estos homicidios también de unos jóvenes menores de edad. Y la comunidad en medio del dolor tan grande que tenían porque eran menores de edad, en unas circunstancias bastante extrañas que obviamente están en investigación, pero la gente pidió espacios deportivos, la gente pide el SENA, la gente pide una antena de comunicaciones, la gente pide vías, porque es que indiscutiblemente eso es desarrollo. Yo tuve la oportunidad de trabajar también con el sector de las telecomunicaciones, con el sector privado, y desde entonces, esto ya hace 4 años, 6 años, perdón, desde entonces entendí la necesidad que teníamos de poder llevar telecomunicaciones a los sitios más apartados. Y luego cuando viajamos en el Ministerio del Interior a los planes de acción oportuna para la protección de líderes sociales, exactamente la gente pedía vías, pedía antenas para la telefonía celular y el internet, porque necesitan comunicaciones. La gente pide el apoyo a las escuelas, pero hoy en día, en estas zonas más apartadas, la gran necesidad indiscutiblemente son vías y son comunicaciones. Ahora, ya el presidente anunció el 20 de julio todo un programa de un nuevo pacto por Colombia para buscar la reactivación y pasa precisamente por unos recursos muy importantes para Envías con el ánimo de poder empezar la construcción de todas estas vías terciarias que requiere el país. Y desde su punto de vista, ¿será que si se hacen las carreteras, se ponen las antenas y tal, dejan de matarse o de matar gente? Pero además hay que obviamente combinar la presencia de la seguridad. Mire, me decía hace unos días un general de la República, me decía, donde llega una carretera hay desarrollo, porque indiscutiblemente se genera un comercio, se permite que los turistas lleguen, así sean los familiares de las personas que viven allá, pero se genera ya un intercambio, van creciendo, hay oferta ya de comercio y se va generando un desarrollo. Donde hay comunicaciones, y lo hemos vivido, hay programas, muchos programas a través de Internet para apoyar a una microempresa, hasta para los agricultores. Si hay un problema de seguridad, hay cómo llamar para pedir auxilio a una autoridad. Entonces, estas inversiones son necesarias para que haya desarrollo y obviamente para que los delincuentes vayan
dejándose a un lado y con la presencia de la justicia. Yo creo que uno de los temas fundamentales para la garantía de los derechos humanos es la garantía de la justicia. Pues, ¿y por qué no llega la fiscalía hasta allá? ¿Por la misma razón que no llegan las otras cosas o qué? ¿O se han despistado en otras, se han entretenido con las ciudades? No, no diría yo que entretenido, Ricardo. Los problemas de delincuencia en Colombia son muy grandes. El fiscal general, por ejemplo, con nuestro programa Súmate por mí, anunció unos fiscales dedicados precisamente a la investigación de todo este tema del reclutamiento, pero además, como le digo, vienen desde la amenaza de estas estructuras organizadas, que hoy en día ya no hay un campamento lleno de hombres o mujeres y mujeres o de hombres y mujeres allí concentrados con uniforme, con botas, pero sí están dispersos por los campos, por los municipios, por las ciudades, y es mucho más difícil. Usan armas cortas, se camuflan entre la población y salen a violar los derechos de la población con la que conviven. Caramba, tienen razón los analistas. Tenemos claro el diagnóstico. Ahora falta que las soluciones empiecen a dar resultados, ¿no? Hay que esperar los resultados, en eso se está trabajando. Llevamos 2 años de trabajo combatiendo a estos cultivos ilícitos que son pues la fuente de todos los recursos económicos para estos grupos delincuenciales. Y obviamente esto tiene que ser todo combinado, la erradicación de cultivos, el reforzamiento de la fuerza pública, la inversión en carreteras, en comunicaciones, el acompañamiento a las familias, la educación, que es fundamental para que los jóvenes puedan encontrar oportunidades. Entonces es una labor de día a día e insisto, esto no es una labor de un solo gobierno o del presidente, esto es una tarea de largo plazo para Colombia que hay que continuar y que precisamente marcada la pauta de una senda de recuperación, hay que continuarla para que podamos en el mediano plazo tener una sociedad mejor. O sea, ayuda del Estado sí hay, pero insuficiente. Como Hay todo, ayuda del Estado y hay que pero seguir trabajándolo y los gobernadores, los alcaldes son conscientes. Ahora, mire lo que les ha pasado a los gobernadores y alcaldes. Duraron 3 meses y a los 3 meses ya apareció la pandemia y nos vimos envueltos todos pues en el aislamiento obligatorio. Claro, las personas correctas cumpliendo con el aislamiento y los delincuentes aprovechando para fortalecerse. en Neida González dice en el Facebook, las regiones pueden tener todo para generar desarrollo, pero si la comunidad no colabora y trabaja con el gobierno, no se van a ver los resultados. ¿Tiene razón? Sí, esto es una tarea que nos compete a todos. ¿Y usted cómo A siente todos. este tema de las comunidades? ¿Cómo, Ricardo? ¿Cómo siente usted a las comunidades? Porque desde aquí es fácil decir, es que son cómplices. Es No, ¿qué piensan? ¿Qué dicen las comunidades? pues finalmente las comunidades están conformadas por seres humanos y obviamente que hay manzanas podridas, pero en términos generales la gente en la región es gente buena, la gente tiene ilusión, la gente quiere que los hijos salgan adelante. Los que venimos de provincia y de las regiones sabemos que la posibilidad de ascender social y culturalmente es con educación y los padres de familia siempre queremos para nuestros hijos que haya la posibilidad de acceso a la educación. Y ese es uno de los temas de mayor desafío para Colombia, pero yo no puedo dejar atrás también lo que hemos hablado de las vías Claro. que puedan permitir la comercialización de los productos para que haya dinero. Si hay circulación de dinero legítimo y bien habido, pues obviamente que también permite que haya acceso a otros servicios que mejoran las condiciones de vida. Por eso la reactivación económica que ha planteado el presidente Iván Duque tiene en cuenta no solamente a las grandes empresas, sino a los pequeños microempresarios y con la tarea de inversión en vías, de inversión en pequeñas obras en los municipios, pues se van generando economías que permiten que la gente tenga ingresos.
¿Es verdad que los que matan es a los que quieren que no haya cultivos ilícitos, que hagan carreteras, que se desarrollen negocios legales? ¿Eso es verdad? ¿Sí tan contundentes? Pues en realidad hay muchos liderazgos que son un estorbo para los delincuentes, en otros, porque es muy difícil generalizar y por eso Ujú. hay que esperar a las investigaciones. En algunos casos se trata de ajustes de cuentas, en otros casos se trata de persecución a quienes consideran un estorbo, en otros casos venganzas familiares, en otros casos, o sea, en términos generales hay muchos móviles para esta situación de violencia. Pero aquí no, es que lo que nosotros debemos realmente hacer entender que el tema de los cultivos ilícitos no es un capricho de gobierno, es una necesidad de combatir la delincuencia, porque mientras haya las economías ilícitas, no es como algunos dicen, no, pero es que las maticas no hacen daño, es que no son las maticas, es que para sembrar las maticas hay que deforestar, entonces se está atentando contra los bosques y contra la selva. Pero además de eso, arrancar las matas requiere un ejército de gente que pagan los delincuentes, construir laboratorios, contratar transporte que de manera ilícita lleve hasta esos sitios los químicos, luego el transporte para que de manera ilícita baje el producto que lo van a llevar a las costas para exportarlo, o lo peor, lo van a dejar en Colombia para el consumo. ¿Y dónde se da el consumo? En las puertas de las escuelas que buscan a los niños para inducirlos en el consumo de estos estupefacientes o estas drogas ilícitas. O sea, realmente el problema de la coca en Colombia hay que erradicarlo y eso lo tenemos que hacer entre todos. Por eso el llamado cuando uno dice, pero es que eso por allá, ¿qué? No, por allá no. Es un problema de toda Colombia. No es por allá, sí. Y la legalización, eso, lejos de esa posibilidad. Acabado el negocio es bueno porque es ilegal, dicen. Pero es que Colombia no es un país aislado. Colombia hace parte de una comunidad internacional. Estamos en un mundo globalizado. Mire todas las decisiones de la pandemia que nos han demostrado la necesidad de solidaridad de todos los seres humanos. Y en últimas, nada sacaría a Colombia con una legalización. Entonces, ¿qué? ¿La producción es solo para los jóvenes colombianos? No, porque es que la exportación se da porque se da en otros países de manera lícita o ilícita, también llega el consumo de las drogas. Entonces, la legalización en Colombia no soluciona absolutamente nada. Complejo el tema. Doctora Nancy Patricia, muchas gracias. Creo que nos dio un contexto muy importante porque sí, desde aquí la cosa se ve distinta. Distinta, distinta. Y tiene uno Cuando a... me toca, cuando me toca ir al territorio y desde el avión o desde los helicópteros, ay, quedé viendo las fotos, luego se las mando. Y veo la riqueza de nuestro país, la riqueza, las montañas, los nevados, porque tuve la fortuna de recorrer todo Colombia y digo, qué triste, pudiéramos tener aquí lleno de visitantes en un turismo ecológico que nos dejaría por lo menos un dinero que se distribuiría de manera más equitativa. Pues mientras no haya otro negocio más rentable va a ser difícil. Así es. Doctora Nancy Patricia, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Feliz tarde para todos. Mucha suerte en esos programas. Me, que me, Gracias. me conformo con que le funcione el del reclutamiento de niños. Eso sería un avance grandísimo. Ahí estamos trabajando duro en ello. Mil gracias. Hasta luego. Gracias.